Damos alabanzas al Señor que nos permite llegar a su casa hoy, con salud, con bienestar, todos bellos, hermosos y preciosos. Amén. Pocos dijeron amén. Que no se encuentra bonito. Con Cristo todos somos bellos. Bueno, el tema de hoy, la enseñanza de hoy, estamos aquí, ¿verdad? Se titula Dolor con un propósito. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Pero dice la palabra que tengamos por gozo cuando pasemos por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas van a desarrollar en nosotros firmeza de carácter. Y no es una firmeza de carácter como el mundo quiere hacernos ver firmes, sino es una firmeza de carácter en Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no resucitaba de los muertos, nosotros no podíamos nacer de nuevo. ¿Ok? Usted tiene que tener bien claro y bien presente, ¿verdad? Que como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, nosotros nacemos de nuevo por medio de que Jesucristo murió y resucitó. Él es el único camino para nuestro Padre Celestial. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, que no se puede corromper, no se puede pudrir, que es inmarcesible, que no se puede marchitar, que es perpetua, que es eterna, que es imperecedera y que es incontaminada, que no puede ensuciarse. Así que la herencia que Dios tiene preparada para sus hijos es una herencia que no puede destruirse, que no se puede contaminar, que es eterna y es perpetua. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que somos guardados, cuidados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿De dónde viene su protección? ¿De la fe en quién? En Cristo. Porque hay fe en el mundo, mucha gente tiene fe en otras cosas, pero nuestra fe está cimentada en Cristo. ¿Ok? Hay muchas religiones falsas y mucha gente tiene fe en esas religiones, pero va a llegar el punto donde esa fe no te va a dar la fortaleza y la fuerza que te da Cristo. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en la venida de Cristo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diga, aleluya. Aleluya. Es necesario. Repita conmigo, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Es necesario. Pero dice que nos alegremos de eso. ¿Ok? Es contradictorio. A nosotros no nos gusta sufrir ni pasar procesos, pero es necesario y que lo hagamos con alegría. Dice, porque una vez sometida a prueba nuestra fe, que el Señor prueba cuando nos procesa. Nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Mucho más preciosa que el oro. ¿A quién le gusta el oro? Las prendas de oro. Bueno, gracias por tu sinceridad, Carlos. Mucha gente le gustan las prendas de oro, pero dice que la fe es más preciosa que el oro. ¿Y el oro cómo se prueba? Por el fuego. Y lo pasan a altas temperaturas para que ese oro quede, mira, lo más puro, lo más limpio posible. Pero dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, que tiene que ser hallada en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo.
quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La recompensa nuestra de confiar en Dios, ¿cuál es? Nuestra salvación. Entonces, se lo quiero leer brevemente en la Nueva Traducción Viviente, para que puedan entenderlo un poquito mejor. Dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, y ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Tenemos una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Dice, así que alégrense de verdad. Alégrense de verdad, porque hay una alegría fingida. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, le traerá mucha gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Qué mayor herencia, ¿verdad?, que la salvación de nuestra alma. Mucha gente quiere herencias terrenales. Bendito, y aquí en la tierra se pelean los hermanos y las familias por herencias corruptibles. Herencias que se dañan. Herencias que cuando venga Cristo se van a quedar aquí. Pero nosotros los hijos de Dios permanecemos y somos procesados en las pruebas por una herencia que es eterna, que no se daña, que es incorruptible. Así que, en medio del sufrimiento y la persecución, Pedro nos da una verdadera visión de la manera en que Dios bendice. Pedro nos anima a permanecer firmes en la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Dios nos ha escogido en Cristo con la garantía de que un día vamos a experimentar el gozo completo y final de su salvación en su presencia. Qué lindo, ¿verdad?, que nosotros vamos a honrar, glorificar el nombre del Señor cuando venga Cristo y Jesucristo sea revelado a toda la humanidad. Nosotros vamos a dar gloria y honor al Señor por nuestra firmeza en Él y nuestra persistencia en Él. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos recibir ánimo? El esfuerzo, la energía, la voluntad para permanecer firmes en las pruebas. Por medio de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es nada más y nada menos que la confianza de que va a ocurrir o se logrará lo que se desea. Que me ministra mucho de que muchas personas tienen esperanza en su propia fuerza. Tienen esperanza de que van a cumplir propósitos terrenales, cuando nuestra esperanza es espiritual, es en Cristo. Nuestra esperanza está basada en que esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra patria. ¿Dónde está nuestra patria? En el cielo, en los cielos que el Señor tiene preparada para nosotros. Y nosotros tenemos que desintoxicar nuestro pensamiento con todo lo que el mundo nos quiere ofrecer y anclarnos a lo que nos dice la palabra, que es lo verdadero, que es lo correcto, que es lo perfecto, que es lo que nos da paz. Dice que tenemos que perseverar a través de las pruebas más duras, sabiendo que nuestra resistencia bajo persecución va a traer gloria a Dios. Estamos siendo
padeciendo persecución en estos tiempos. ¿Verdad? Aquí nosotros tenemos la libertad de poder hablar de Cristo con liberalidad en cualquier lugar que estemos. En otros países es prohibido, si hablas de Cristo te mueres inmediatamente. Pero nosotros estamos padeciendo persecución con todo lo que la sociedad nos quiere bombardear, diciendo que es correcto cuando no es correcto. La palabra misma lo dice, que en los postreros tiempos a lo malo van a decirle que es bueno y a lo bueno lo van a llamar malo. Entonces nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que perseverar en nuestra fe. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una gran gloria al Señor. Dice la palabra, ¿verdad?, que no podemos sorprendernos cuando el sufrimiento nos alcance, sino que debemos esperarlo, que debemos prepararnos y debemos responder correctamente frente a él. Ay, nadie quiere eso, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir. Pedro escribe a los cristianos en varios lugares de Asia Menor que han sufrido el rechazo del mundo a causa de su obediencia a Cristo. Y él les recuerda que poseen una herencia celestial. En estos tiempos, donde Pedro le está escribiendo la carta, la mayoría eran gentiles conversos, que tenían una vida pasada donde abundaban la idolatría, las borracheras, y todos sus compatriotas estaban sorprendidos que ahora vivieran de una forma distinta. Porque es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, todo en nuestro interior tiene que cambiar. Nosotros no somos los mismos cuando venimos a Cristo. El Señor transforma nuestro corazón, el Señor nos enamora, el Señor transforma y renueva nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces, podemos decir que hay dos tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento por consecuencia de hacer algo incorrecto, que eso significa tomar una mala decisión a conciencia. ¿Cuánto lo hemos hecho? O sea, que tomamos una mala decisión sabiendo que estamos tomando una mala decisión, pero lo hacemos. Eso trae sufrimiento por consecuencia. ¿Consecuencia de quién? De nosotros mismos. Y está el sufrimiento que viene por hacer lo que era correcto. Si te preguntan cuál es el sufrimiento más fácil de aceptar, el que viene porque es una consecuencia de lo que tú hiciste sabiendo que lo estabas haciendo mal, o el que viene porque estás haciendo lo correcto. ¿Cuál es más fácil de aceptar? Cuando hiciste algo mal. Muy bien, Yancy, ¿quién más? La consecuencia. Uno sabe que lo hizo mal, pues uno sabe que lo hice mal, tengo que aceptar el sufrimiento. Por ejemplo, estás en tu vehículo y vas a 100 millas por hora en una zona de 65 millas por hora. Estás ahí por la Martínez Nadal y viene Garriga con su compañero Santo en la patrulla y te detiene y le dice, cuando te para un policía, ¿qué es lo que te dice? Registro, buenas tardes, registro, documento, licencia del vehículo. Ay, ¿por qué usted me detiene? Porque es que la gente pregunta ¿por qué me detiene? Cuando sabe por qué lo detiene. ¿Y por qué usted me detiene? Pues caballero, dama, usted viene a 100 millas por hora en una zona de 65 millas por hora. Ay, no me diga. No me di cuenta. Dios mío, este carro se voló tan rápido que yo ni cuenta me di que iba a 100 millas por hora. Es que esta Martínez Nadal la arreglaron y está lisecita, no se siente nada. Entonces, pues ellos, nada más y nada menos, ¿qué hacen? Te emiten el boleto. Y te dan un boleto. ¿Cuánto es el boleto de exceso de velocidad? De 500. Ah, pues bien. Te dan una multa de $500 porque ibas a 100 millas por hora. Menos de 100 son 500. Más de 100 es una denuncia al tribunal por conducir temerariamente. ¡Wow! Así que como ibas en 100, pues te dieron el de 500. Es una nueva ley. Así que vas a 101, te mandan para el tribunal más la multa. Entonces,
entonces, pues esta persona sabía que iba a exceso de velocidad. Le dieron la multa de los $500. ¿Y eso es un sufrimiento? ¿Eso es un dolor? ¿Eso es un sufrimiento? ¿Eso es una prueba? ¿Y por qué llegó esa prueba? Por consecuencia a nuestra negligencia y nuestra desobediencia. Así que como sabemos que lo hicimos mal, es más fácil aceptarlo porque lo merecíamos. Y con mucha alegría y gozo, gracias oficial, nos está el boleto de 500 y vamos y lo pagamos. Y no volvemos a ir a 100 millas por hora. Estamos, ¿verdad? Así que cuando hicimos algo incorrecto, pues hay un sufrimiento, ¿verdad? Pero como sabemos que lo hicimos mal, lo aceptamos como que me lo merecí, lo hice mal, perdón, Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué sucede cuando el sufrimiento viene por decir la verdad? Cuando el sufrimiento viene porque sirves al Señor Jesucristo. Porque el sufrimiento viene porque obedeces a Dios. Y eres blanco de los ataques por hacer lo correcto. ¿Te cuesta aceptarlo? A mí me ministra porque aquí habla que en estos tiempos los creyentes padecían persecución. Y me pongo a pensar porque la persecución de esos tiempos no es la misma persecución de estos tiempos. A los cristianos los quemaban vivos y los ponían como antorcha. Y ellos permanecían firmes en sus convicciones y en su fe. Entonces, cuando tenemos un sufrimiento que viene por decir la verdad, ¿cómo nosotros reaccionaríamos? ¿O cómo nosotros reaccionamos? 4 alternativas. Esto es un escoge. Decidimos responder como responde el mundo, con represalia y venganza. O sea, con una respuesta de ofensa o daño a otro. Respondemos pensando que estamos fuera de la voluntad de Dios cuando verdaderamente estamos en medio de ella. ¿Consideramos abandonar la fe en Jesucristo cuando las cosas se ponen difíciles? ¿O respondemos como lo hizo Jesús, que confió su trato injusto a Dios y respondió con amor en lugar de odio? ¿Cuál solución usted que quiere dar más a Dios? La última. La 4, que ¿cómo tenemos que reaccionar? Como hizo Jesús. ¿Qué hizo Él? Le entregó su causa al Señor. Sufrió el agravio. Alabó y glorificó al Señor y fue obediente y obediente hasta la cruz. No me diga que usted ha pensado alguna vez vengarse. Todos hemos pasado por ese mundo. No, Señor, yo presento esta causa delante de ti. Tú eres mi Redentor, mi Salvador, mi Consolador. Tú me das bálsamo, me das fuerza, me das paz. El caminar del cristiano, del creyente, demanda la búsqueda de excelencia moral, del conocimiento de la voluntad de Dios, del autocontrol o dominio propio, de la perseverancia en la fe, de la santidad, de la bondad fraternal y el amor desinteresado. Yo quiero, iglesia, que podamos entender de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que regirnos por unos principios. Y los principios son normas, son reglas. Pero no son los principios morales y éticos que la sociedad nos ha enseñado, sino los principios, las normas, las reglas, ¿de quién? De la palabra de Dios. Por eso la sociedad está tan corrompida, porque quieren seguir sus propios principios, los que ellos entienden que son los correctos, cuando el Señor nos ha dado unos principios, unas reglas, unas normas por las cuales nosotros tenemos que vivir. Así que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que alcanzar. Cuando decimos que tenemos que alcanzar, ¿es qué? Que tenemos que esforzarnos. Cuando usted va a alcanzar, usted tiene una lata en la alacena y usted no llega. Y está a una altura que usted no llega. ¿Qué usted hace? Ay, como no llego, la voy a dejar ahí. Y el guiso de habichuela se quedó para mañana. Pero usted se esfuerza, hace una acción y busca algo para que usted pueda alcanzar y coger lo que usted necesita, ¿verdad? Pues nosotros como cristianos, eso requiere una acción. Nosotros como cristianos tenemos que alcanzar
Llegar al punto que aunque no alcancemos, tenemos que buscar la manera de llegar. ¿Llegar a qué? A la excelencia moral. ¿Llegar a qué? Al conocimiento de la voluntad de Dios. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios nos va a encaminar a sus propósitos. Nos va a encaminar a vivir una vida obediente a Él. Tenemos que alcanzarnos ¿para qué? Para alcanzar el dominio propio, el autocontrol. ¿Usted sabe lo que es el dominio propio y el autocontrol? Así que es fruto del Espíritu. Y que tenemos que tener esa mansedumbre para sujetar nuestra carne a los placeres. Cuando te insultan, a guardar en completa paz tu corazón, en paciencia. Había dicho anteriormente que la paciencia se desarrolla en lentitud. La paciencia se desarrolla en lentitud. Dice que tenemos que alcanzar la perseverancia en la fe. Tenemos que alcanzar la santidad, la bondad fraternal y el amor desinteresado. ¿Y cuál es el amor desinteresado? El que no busca lo suyo propio. El que no está buscando su propio beneficio. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y esto es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y los demás que resuelvan. El amor desinteresado es el que da sin esperar nada a cambio. Usted sabe algo, si usted quiere bendecir a alguien, bendiga a alguien que usted sabe que no le puede pagar para atrás nada. ¿Usted sabe por qué Jesucristo nos amó tanto? Porque Él sabe que nosotros no le podíamos pagar a Él por lo que Él le entregó por nosotros. O sea, Jesucristo entregó todo, toda su vida por nosotros, sabiendo que nosotros no podemos darle ni nada de lo que Él le entregó por nosotros. Porque es un amor desinteresado. Y nosotros en amor y en obediencia a Él lo queremos dar todo a Él. ¿Por qué? Porque nosotros queremos alcanzar esa excelencia moral, ese conocimiento de esa voluntad de Dios, ese dominio propio, ese autocontrol, esa perseverancia en la fe, esa santidad, porque dice la palabra que Dios es santo. Y sin santidad nadie le verá. Esa bondad fraternal y ese amor desinteresado. Sin embargo, el mundo y la sociedad que no tienen a Cristo en su corazón buscan la arrogancia, buscan las riquezas, buscan la codicia, buscan lo sensual, buscan la ferocidad, buscan destruir, buscan el egoísmo, buscan satisfacer sus placeres carnales, buscan todo lo contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso cuando venimos a Cristo, la palabra dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento y nuestro entendimiento por medio de su palabra. Que no nos conformemos al sistema del mundo, sino que transformemos nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestro corazón, ¿con qué? Con los pensamientos de Cristo. Como creyentes, como cristianos, debemos vivir bajo los principios de Dios y no del mundo. Los principios son el conjunto de valores que son correctos a nivel moral y ético y que regulan el comportamiento humano, las reglas y las normas. Hay principios humanos y principios cristianos. Los principios humanos son los morales y los éticos, que solo buscan el bienestar propio y el de los demás, y difieren de los principios cristianos. Sin embargo, los principios cristianos buscan los morales, éticos y espirituales. Cuando buscamos un valor ético, esto trata la moral de los actos humanos que nos permite calificar como buenos o malos. ¿Cómo usted sabe si algo es bueno o malo? ¿Cómo Micaela va a saber si algo es bueno o algo es malo? Ella es una bebé. ¿Ah? Los padres tienen que enseñarle, porque ella va a querer hacer lo que ella le nazca hacer. Y los padres le tienen que poner la disciplina conforme a qué? A la palabra. Porque si los pone conforme a lo que la sociedad nos quiere enseñar, pues entonces a lo mejor no estamos enseñando conforme a la palabra. Están los principios cristianos, que son los morales, los éticos y los espirituales. Estas son las normas que regulan la conducta humana. Los principios cristianos son el conjunto de creencias, valores, normas, pensamiento moral, ético y espiritual que regulan y orientan nuestras vidas como creyentes, como cristianos. ¿Cómo usted le enseña
a Micaela no robar. Micaela no puede robar. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tiene Micaela? Micaela. 8 meses. 8 meses. ¿Usted cree que ella me entendió? No. Ella me escuchó. Y ahí dentro de su subconsciente se grabó que no puede robar. En algún momento de su niñez ella va a saber de que eso va a salir. Alguien me dijo que no podía robar. Porque ellos aprenden así de chiquito también. Pero constantemente hay que estarle enseñando y educando. Cuando ella venga y le coja algo a alguien sin permiso, ahí papá y mamá le van a decir: no puedes hacer eso porque eso es robar y eso está en contra de la palabra de Dios, no le agrada a Dios. Entonces ella va a registrarlo. Nosotros como creyentes buscamos siempre agradar a Dios. Buscamos tener el carácter espiritual, permanecer firmes en las convicciones del Señor y fortalecer nuestra identidad que ha sido plasmada en nosotros. Esa identidad que viene de nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento la palabra dolor tiene se utilizan varias palabras. Kaab resalta el dolor, la angustia mental que está asociada al dolor. Asab, que es pesar, tristeza y herida, y puede ser dolor físico y mental. Il es retorcerse en agonía y se emplea en fuerte terror ante desastres y angustia mental extrema. El dolor o el sufrimiento puede causar en el creyente dudas e incertidumbres, pero nuestra confianza en el Señor contrarresta toda duda y toda incertidumbre que pueda provocar el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento puede ser instructivo, que es un medio de la gracia de Dios. Mediante Él nos muestra, como pecadores, la necesidad nuestra de arrepentirnos. El Señor puede utilizar el sufrimiento en nosotros para que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores y necesitamos venir al arrepentimiento. El dolor, el sufrimiento ofrece esperanza. Por ejemplo, aquí hay 2 mujeres embarazadas, Alani y Eli. Alani ya próximamente está por dar a luz, a septiembre 10 si Dios lo permite. Pero cuando ellas vayan a dar a luz, hay un dolor de parto. No te preocupes, no te vas a morir. Todo va a estar bien. Es un dolor que tú puedes tolerar porque Dios lo creó todo perfecto. Pero hay dolor. Pero ese dolor trae una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que ahí van a ser Ebenezer Naim y de ahí van a ser, acuérdame el nombre. Arlet. Gillian. Arlet. Gillian. Arlet. Gillian. Gracias a Dios. Manténganlas en sus oraciones para que ella pueda escribir su nombre. Entonces, van a dar a luz. Hay dolor de parto, pero hay una esperanza. Y cuando nace esta hermosa criatura y tú la tienes en tus brazos, todo dolor de parto se va. Así que cuando usted esté en sufrimiento, recuerde la mujer de parto. Mi sufrimiento me va a traer una esperanza. El sufrimiento, el dolor va a tener un propósito de Dios en mí, que va a traer regocijo, que va a traer esperanza, que va a traer propósitos. Amén. Dios quiere que nuestros sufrimientos sirvan para nuestro bien. Entonces la pregunta que les hago: ¿estamos sufriendo nosotros por la causa de Cristo o estamos sufriendo nosotros por los placeres de la carne? El sufrimiento, el dolor, la prueba que estamos pasando hoy, que estamos viviendo hoy, ¿es por la causa de Cristo o es por causa de malas decisiones que hemos tomado a sabiendas? Porque nosotros tenemos que procurar estar sufriendo por la causa del Evangelio y no por la causa del mundo. Y muchas veces sufrimos por las causas del mundo. Para muchos a lo mejor tener deuda es un sufrimiento. Es una prueba, es un dolor. Pero no te metas en una deuda que tú no puedes pagar. ¿Por qué? Porque vas a traer
un sufrimiento, un dolor, una prueba, una consecuencia a tu vida. Entonces, ese sufrimiento y esa prueba no es por la causa de Cristo. No es por la causa del Evangelio. ¿Es por qué? Por una mala decisión, por un placer carnal, un deseo de la carne. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, la carne se tiene que someter al cuerpo. En el alma está la voluntad, las emociones. Nosotros que tenemos que someter todo nuestro paquete, la carne y el alma, al espíritu, que va dirigido con el Espíritu Santo de Dios. En esta primera carta de Pedro, él nos enseña los temas de sumisión y sufrimiento. Esos son como la bomba atómica. Nadie los quiere. Ni sumisión ni sufrimiento. No son temas populares, pero sí son importantes. Son dos temas que al ser humano no le gusta. Sin embargo, las cartas de Pedro están llenas de optimismo y alabanza a Dios. Pedro alaba a Dios por el nuevo nacimiento. Pedro alaba a Dios por una esperanza viva. Pedro alaba a Dios por una herencia incorruptible. Pedro alaba a Dios por ser guardado por el poder de Dios. Que aún en las pruebas y en las vicisitudes que podamos llevar, nosotros tenemos que alabar a Dios porque el Señor nos cubre con su poder. Porque el Señor nos da una herencia incorruptible, porque el Señor nos da una esperanza viva, porque el Señor nos da un nuevo nacimiento en Él. Y podemos estar alegres por estas grandes bendiciones. Dice, porque ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Y estas pruebas son valiosas, estas pruebas son necesarias. Estas pruebas tienen propósitos. Las pruebas no son para nuestro tropiezo, sino para nuestro crecimiento. Ellas muestran la autenticidad de nuestra fe. Para cuando Jesús venga, Él y nosotros podamos recibir alabanza y honra por nuestra fidelidad. Ustedes se imaginan el momento que Cristo venga y nosotros estemos ahí delante de su presencia con todos los apóstoles, con todos los profetas. Nosotros vamos a estar allí y no vamos a estar nosotros nada más. ¿Va a estar quién? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Eva y Adán. Con Eva vamos a tener un tema. Y con Adán también. Vamos a estar allá en la presencia del Señor con Pedro, con Pablo, con Juan, con todos los discípulos allí, estos muchachos que entregaron su vida por el Evangelio y nosotros que hemos entregado por él. Aleluya. Cuando nosotros estemos allá arriba y veamos a todos esos mártires, ¿qué nosotros vamos a hacer? Usted y venga. Pero qué lindo que el Señor no hace acepción de personas. Que el Señor nos ama a todos. Y le entregó su vida por todos para que nosotros podamos tener acceso a nuestro Padre Celestial y que podamos cumplir sus propósitos. Así que podemos decir que la salvación no promete una vida fácil, pero tendremos dificultades y privaciones. Jesús mismo no estuvo libre de sufrimientos y a nosotros se nos llama a caminar en sus pasos. Ninguno de nosotros está exento del dolor asociado a nuestras debilidades humanas, pero debemos ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, fortalecernos en la fe y la esperanza. El tema que predomina en el Nuevo Testamento es la esperanza. Nosotros como cristianos tenemos esperanza gracias a que participamos con Cristo. Dice en 1 de Pedro 4:13, gozaos, alégrate, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nos gozamos porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento del cristiano no es motivo de vergüenza y debemos verla como la mano de Dios obrando en nuestra vida, que nos moldea, nos prepara mediante una disciplina sabia. Jesús mismo padeció sufrimientos en la tierra. Hebreos 5, 8, 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso fue Jesús. Jesús padeció todo lo que nosotros padecimos en la carne, pero Jesucristo no pecó. Jesucristo venció la tentación. Jesucristo obedeció y Él fue muerte hasta la muerte de cruz. Cuando fue perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación, quien nos dio ese libre acceso a poder tener comunión con nuestro Padre Celestial. Nosotros los seres humanos debemos entender la naturaleza de nuestra debilidad. Podemos sentir las presiones de la vida, pero el error es decidir caer al pecado, ceder en el pecado. Jesús no escogió el pecado. Conoció hambre, conoció cansancio, conoció dolor, conoció rechazo, conoció ser ridiculizado, conoció los sentimientos de abandono y sintió la ira de aquellos cuyo corazón se alimentaban de odio. En todo Jesús sufrió, en todo experimentó lo que es ser humano, y habiendo aprendido todo eso se convirtió en nuestra salvación y en nuestro Salvador. El sufrimiento, el dolor, los procesos, las pruebas nos perfeccionan de la misma manera que perfeccionó a Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, pero nosotros somos un sacerdocio real y santo, ¿verdad? Somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos pueblo adquirido a precio y a precio de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Participamos de las experiencias de Cristo, participamos de su ministerio. Para poder tener compasión tenemos que comprender lo que significa sufrir. No podemos estar ajenos al sufrimiento de los otros. Jesucristo no está ajeno a tu sufrimiento. Jesucristo no está ajeno a nuestro sufrimiento. Jesucristo no está ajeno a nuestras debilidades. Él conoce todo lo que pasa por nuestro corazón. Dice la palabra que aún no está la palabra mismo que ya sabe Dios lo que vamos a decir. ¿De quién es el reino? Nuestro. De poder dejarnos perfeccionar por medio del Señor. Nuestro llamado en Cristo no nos aparta del mundo, sino que Él nos lleva a vivir la vida de Jesús en el mundo. ¿Dónde estamos ahora mismo? En el mundo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estar encapsulados en una esquina? Yo no voy a hacer hasta que Cristo venga, ya sean 20, 30, 40, 50, 100 años, porque no me quiero contaminar. No, Jesucristo no hizo eso. Él nos lleva a vivir la vida de Jesús en el mundo. ¿Y cuál era el ministerio de Jesús? ¿Qué vino a buscar Jesús? A buscar y a salvar a los pecadores, a los que se había perdido. Él nunca olvidó a los perdidos, sino que los exaltó para que se volvieran hijos. Por medio del sufrimiento recordamos a nuestros semejantes, nuestro prójimo, sus dolores, sus sufrimientos, sus procesos que experimentan. Como Cristo, en vez de apartarnos de quienes pecan, tenemos que acercarnos a ellos de manera firme y amorosa y atraerlos a Jesús. La Biblia vincula el sufrimiento al pecado. Hay veces que el sufrimiento está directamente relacionado con nuestro propio pecado, que es consecuencia de nuestros propios actos. Hay un sufrimiento injusto. Yo no hice nada para sufrir esto. Esto es injusto. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Es que eso no es justo. Una vez Victoria me dijo eso, y es que tú dijiste. Es que eso no es justo. ¿Y de quién tú aprendiste eso? Eso no es un vocabulario que se habla en casa. Porque es que esto no se trata de justicia, de que estoy dejando valer mis derechos. Esto no se trata de esto. Nosotros hablamos de la justicia en Cristo. Pues ¿sabes qué? Déjeme decirle algo para que usted esté claro. El sufrimiento en Jesucristo y los propósitos de Cristo siempre van a ser injustos. Porque Jesucristo sufrió ¿qué? Una injusticia. Y por medio de ese sufrimiento nosotros tenemos salvación para Él. Así que no podemos decir, es que yo no hice nada para sufrir esto. Eso es injusto. Este sufrimiento por causa de las acciones de otros y no por nuestras propias acciones. Jesucristo sufrió por nosotros.
Los pecados por los cuales Jesús sufrió no eran de Él, fueron los de toda la humanidad, el suyo, el mío, lo de los colegas. Todos los pecados, toda la ira de Dios fue sobre Jesús. La Biblia no nos enseña que nuestra experiencia de dolor y sufrimiento es justa. Como Jesús vamos a sufrir no por lo que hacemos, sino por lo que otros hicieron. Porque el pecado ha deformado la sociedad del modelo original planificado por Dios. Por eso usted en su hogar, en su casa, con su familia, usted tiene que permanecer firme en sus convicciones. Usted tiene que permanecer firme en la verdad y no ceder ante lo que la sociedad quiere imponer. Recordemos que Dios es soberano y nada puede ocurrir fuera de su voluntad. Como cristianos y que confesamos y creemos en Cristo, conocemos que nuestros sufrimientos y padecimientos tienen un propósito aún mayor de lo que podemos sentir. El sufrimiento de Jesús nos dio acceso a la salvación y lo que experimentamos ahora demuestra la genuinidad de nuestra fe, que traerá gloria con la venida de Cristo. Romanos 5:3-8 añade que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Esto contribuye a la transformación interior del creyente. Dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esto es glorioso. Usted tiene que tener seguridad en que usted ha sido escogido y salvo por Cristo. Si usted no tiene seguridad de la salvación en el Señor, usted tiene que venir a hablar con los pastores. Esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¡Qué maravilloso! Que el Señor nos dé a su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y si nuestro corazón está lleno del amor de Dios, nosotros no vamos a buscar llenar nuestro corazón con el amor que ofrece el mundo. En 1 de Pedro 2:13-25 se nos exhorta a soportar el sufrimiento injusto y a comprometernos a llevar una vida recta a causa de la conciencia delante de Dios. Al llevar una vida piadosa bajo presión estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. El sufrimiento, los padecimientos, el dolor, debemos verlo de manera positiva y redentora. Como creyentes tenemos que estar profundamente comprometidos para ayudarnos y alentarnos unos a otros a seguir sirviendo a Dios. Sabemos que los pecados causan sufrimientos, pero por medio del uso de los dones del Espíritu Santo podemos permanecer fieles y ayudar a otros. Comprometidos en comunión y participación con nuestro fiel Creador. Le damos el ejemplo a otros, sin egoísmo, sin buscar lo suyo propio. Vivimos una vida en sumisión. Y cuando vivimos una vida en sumisión, estamos expresando nuestra confianza en un Dios soberano. Cuando hablamos y decimos que Dios es soberano, es que Dios tiene el control de todo. Amén. Todo lo que ocurre, Dios tiene conocimiento. En Dios podemos echar todas nuestras ansiedades porque Él tiene cuidado de nosotros. No ignoremos los ataques del enemigo, porque Satanás va a querer atacar la vida de la iglesia. Satanás va a querer atacar tu vida como creyente. ¿Por qué? Porque Él quiere matar, hurtar y destruir. La palabra nos enseña que tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo y que Él va a huir de nosotros. Que nos acerquemos a Dios y Él se acerca a nosotros. Tenemos que permanecer firmes resistiendo y venciendo. Nos dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, que Él mismo nos restaura, Él mismo nos sostiene, Él mismo nos fortalece, Él mismo nos afirma sobre un fundamento sólido. Y quiero, para concluir, leer 1 de Pedro 4, de cómo nos exhorta Pedro a vivir para Dios. Iglesia, si usted está aquí, usted no puede estar buscando sus propios deseos. Nosotros venimos aquí
a llenarnos del Señor, de su conocimiento, de su palabra, de sus planes, de sus propósitos, para caminar hacia ellos, para vivir una vida agradable a Él. Y dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Aquí Él nos exhorta que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jesús. Que estuviéramos listos para sufrir como Jesús sufrió. Dice, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Y ese es el punto que Dios nos quiere llevar. Que nosotros estemos ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Que no pasemos nuestra vida siguiendo nuestros propios deseos, sino que estemos ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Que yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es que yo quiero caminar en los propósitos de Dios. Es que yo me quiero levantar mañana caminando, sabiendo que estoy honrando a Dios con lo que estoy haciendo. Ese es el punto de excelencia que el Señor nos quiere llevar. No que estemos caminando una vida siguiendo nuestros deseos carnales, nuestros deseos terrenales, sino los del Señor. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y dice la palabra, la inmoralidad, las pasiones sexuales, las parrandas, las borracheras, las fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Un ídolo es todo lo que va primero que Dios. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Y ahí usted va a padecer persecución. Cuando usted viene a Cristo y ya no hace lo que hacía antes, los que lo hacen van a querer volverlo a sonsacar para que hagan lo malo ante los ojos de Dios. Y dicen, por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como muertos. Por esta razón, la buena noticia, las buenas nuevas, fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El versículo 7 dice, el fin del mundo se acerca. ¿Estamos conscientes de eso? Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, y esto me gusta mucho. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Los dones que Dios le entregó no es para su gloria, o sea, para la de usted, es para la gloria de Dios. Y Él dice, nos enseña que tenemos que darle uso apropiado para servirnos los unos a los otros. Y mira lo que dice. ¿Has recibido el don de hablar en público? ¿Quiénes tienen el don de hablar en público? Pues mira lo que dice la palabra. Habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. No pressure. No hay presión alguna. Hablar como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¡Qué espectacular! ¿Has recibido el don de ayudar a otros? No es para gloriarse. Yo hice, ayudé, hice. No. Ayúdanos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Queridos amigos, no se sorprendan por las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho,
porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Qué glorioso, ¿verdad? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, escuche bien, si usted va a sufrir, procura que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, si vas a sufrir, no es vergonzoso sufrir por ser cristianos. ¿Usted escuchó eso? No es vergonzoso sufrir por ser cristiano. Y ser cristiano no es decir yo soy cristiano. Muchos dicen ser cristiano y no son cristianos. Tenemos que vivir como hijos de Dios y como Cristo vivió. Dice, no es vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo de juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, que somos la casa de Dios, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron las buenas noticias de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Señor, fortalécenos. Señor, gracias, Padre amado. En estos tiempos sabemos, Dios, que tú estás llamando a tus hijos, que tú estás llamando a tu iglesia, que tú estás llamando a los escogidos, Señor, para vivir una vida en santidad. Padre amado, que tú tocas los corazones, Señor, tú sensibilizas, Señor, el corazón de tu pueblo y de tus hijos para que tu Espíritu Santo pueda entrar, Padre amado, y moldear nuestro interior conforme, Padre amado, a tus propósitos, Señor. Gracias, Padre amado, ayúdanos a fortalecernos en la fe, Padre amado, ayúdanos a crecer en tu palabra, en tu conocimiento, Dios, y que día a día podamos seguir siendo instrumentos tuyos, Señor, para sembrar tu palabra, Dios, para cumplir tus propósitos y caminar en tu perfecta voluntad. Queremos adorarte, honrarte y bendecirte en todo momento, en todo lugar, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros hogares, Señor, en el supermercado, donde quiera que vayamos, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, para edificar la vida, Señor, que tienen necesidad de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.